Bienvenidos a En la Mira de la Ley. Así es, este programa pues está preparado para aquellos que toman decisiones y justamente también para aquellos que quieren estar informados sobre este camino. Y algo muy importante, faltan 12, 13 meses para que se acabe este gobierno, no falta casi nada. Y básicamente un tema importante va a ser populismo versus realidad fiscal. Y por ahí un tema de corrupción y a ver qué pasa, cómo se frenan estas posibilidades. Para ello hemos invitado a una persona pues especialista en temas de economía, ya todos lo conocen, justamente es toda una autoridad, es un académico universitario y también pues ya amplia trayectoria tiene Alejandro Necochea. Buenas noches, Alejandro. Buenas noches, gracias por la invitación a En la Mira de la Ley. Un gusto estar con ustedes nuevamente. Alejandro, en este tema del populismo, en lo que viene, ¿cuál es tu perspectiva? ¿Qué es lo que ves en los futuros 12, 13 meses? Mira, primero me gustaría señalar que el populismo es de derecha y de izquierda. Y el populismo no es solamente de izquierda. Los populistas están a ambos lados y votan en consenso en el Congreso. Cuando optan por gasto público, deciden un festín en lo que significa las remuneraciones en Navidad, el pliego. Entonces el populismo es un común denominador ahora. ¿Qué me preocupa? Concretamente lo que me preocupa es el periodo que queda, el año. Más aún habiendo salido el señor Salardi, ¿no? Que es el baluarte del ministro. ¿Cómo se entiende que el soporte, el ministro que tenía mayor prestancia, mayor presencia, ascendencia, iba a ordenar el gasto público, habían toda una serie de proyectos de inversión, no gasto a Petroperú, bueno, haya sido sacrificado en esta forma, ¿no? Básicamente a veces la política tiene estos costos. El cargo de ministro pues es un cargo político más que un cargo técnico en sí, ¿no? Yo pensaría en otra forma. ¿Cuál sería más tu que el postura? gasto técnico y que es el costo de la política, yo pensaría de que es la negociación que se da con el populismo. Es el último año de la farra. Entonces le han pedido para eso, un partido, pongamos como Alianza para el Progreso, pide el Ministerio de Transportes. El ministro Salardi era ingrato porque iba a reestructurar el gasto de infraestructura, ¿ya? Por otro lado, iba a plantear una reformulación para los gobiernos regionales en gasto, y eso no conviene en un periodo electoral. Es la cota de negociación para la estabilidad del gobierno. O sea, Alejandro, básicamente lo que tú ves es que lo que ha ocurrido con Salardi es que no se podía llevar a cabo una farra, ¿no? De gastos, una farra de malos manejos con alguien que quería ordenar la casa. Más bien tienen que poner a alguien que les permita pues hacer todo este desorden. Efectivamente, ¿no? Y qué mejor que el ministro de Transportes, que para él es difícil decir no, ¿no? Ya lo hemos visto, ¿no? Cuando él planteó la acusación contra la exclusividad en el puerto de Chancay, el ministerio, cuando hubo el problema en Corpac, ¿no? Señalando que era un hecho fortuito de un aeropuerto internacional. Entonces, sí, yo he llegado a pensar lo siguiente, mira, que muchas veces cuando las cosas están mal, hay un dicho en administración que dice lo siguiente: hay forma de hacer que marchen peor. Y eso es lo que ha sucedido ahora. ¿Cómo se entiende que el ministro que era el soporte, el que diera diálogo con los sectores empresariales, una confianza para la inversión, haya sido retirado, y lo que haya sucedido en la reestructuración es un cambio de sillas, porque son los mismos? Básicamente es preocupante para el país y sobre todo que se dice pues que el Perú debe aprovechar estas circunstancias para un futuro mejor. Pero como lo pones, pues más bien nos haría ver que los futuros 12 meses serían de una farra indebida de manejos para que haya... Como ha venido sucediendo, porque quien gobierna, el Economist, que autoridad a nivel mundial en economía, señala, el gobierno no gobierna, quien gobierna es el Congreso. Y el Congreso, tengamos en claro, es Alianza para el Progreso, el Fujimorismo, con todos los otros grupos, ¿no? Incluyendo el porquismo. Entonces, si vemos, ellos, ese es el gobierno de ellos. Están manteniendo la distancia, porque el portavoz de Fuerza Popular señala que ellos están de acuerdo con la gobernabilidad, pero no con el gobierno. Un juego de palabras. Ellos son el gobierno. Y no nos vengan a decir en el 2026 que quieren gobernar. Este es el resultado de su gobierno. O sea, básicamente lo que podemos ver es que aquí ya no importa la derecha ni la izquierda, aquí lo que están haciendo es una componente entre todos para ver quién se beneficia más. Mira, un encubrimiento abierto. ¿Cómo explicas el voto del reinfo? ¿Cómo explicas en un país donde los sistemas de seguridad, de salud colapsan, ¿no?
planteen un seguro para ellos y para sus familiares. Derecha e izquierda, todo de un lado para otro. ¿Cómo explicas para construir un centro de esparcimiento en Santa María? Para repartir bonos de escolaridad sin tener hijos en edad escolar. Y más aún con la seguridad, no la ven. El tema de seguridad que afecta al ciudadano de a pie, al restaurante que vende menús, al taller de carga de baterías. No está afectando a los más grandes solamente. Hay zonas muertas en San Juan del Lurigancho, donde no hay actividad económica. ¿Cuál es la gran propuesta del Congreso? Que blinden los carros. Increíble, porque es un excomandante general de la Marina. Y hay una nueva propuesta, que tomemos seguros. Esa es la solución que dan. Y la otra propuesta es que nos volvamos como Estados Unidos, ¿no? Que todo el mundo puede usar armas y agarrarnos a balazos entre todos. Bueno, no tiene sentido, no la ven eso. La clase política, si bien coincido con mi colega, mi amigo Rolando Arellano, que hay que saber elegir, pero el problema no solamente es de demanda, el problema es de oferta. No hay a quién elegir. Y básicamente, pues a veces los que postulan no son los mejores, ¿no? Es un botín. Ahora, tengamos en claro para mí es de que el Estado está desarticulado. La ilegalidad, pongamos con el reinfo, la informalidad, ha llegado al campo ilegal. Tienes el caso del oro, donde las exportaciones ilegales son mayores que las formales. Entonces, el Estado es el Estado contra el Estado, el Congreso contra el Tribunal Constitucional. En esa desarticulación han desarmado los organismos reguladores, ha colapsado la seguridad, los puestos se negocian. Entonces, reestructurar este Estado es la gran tarea de los años que vienen, del nuevo gobierno. Mira, incluso la Constitución, ustedes que están en la ley, la Constitución ya ha sido cambiada. Ya ha sido cambiada. Por eso no insisten en cambiar la Constitución. Más aún, el Congreso no debía tener opción de gasto. El Tribunal Constitucional le ha ratificado que sí puede votar. Claro, básicamente una de las cosas importantes era para el contrapeso de poderes esta figura elemental que los congresistas y el Congreso no tienen iniciativa de gasto público, ¿no? Pero, que era una garantía justamente para que no hagan estas ofertas populistas, que a pesar de no poder hacer en su momento obras, es más, un congresista no podía hacer ni una vereda, menos una pista o una carretera o un puente, en sus campañas lo ofrecían. Hoy día se negocian y se cobran. Ya no solamente es ofrecimiento populista, sino se negocian y se cobran. Pero a mí me sorprende eso, que no haya habido un análisis de la parte legal y digan, señores, la Constitución ha sido cambiada muy sutilmente en gran parte. Ya la cambiaron. Yo no he escuchado opinión en ese sentido en la parte legal. Con mis limitaciones en el conocimiento de las leyes, veo que ha habido un cambio fuerte. Tenemos que reordenar el país. Ha sido desarticulado los organismos reguladores. Ocitel no le ha dicho nada cuando se cinde Telefónica y se transfieren las unidades más rentables a Telefónica de España. No dijo, la SUNAT no cobró la deuda. Ocitran se caen los puentes y va el primer ministro a decir que como tienen 60 años se tienen que caer. El ministro de Transportes con Ocitran señalan que ya está listo el aeropuerto en el 99.999%, pero no funciona, no arranca. Entonces, lo que vemos es que hemos desarticulado la estructura del Estado. Acá el problema yo lo veo más complejo, siendo optimista. Básicamente, pues, hay un dicho popular que dice a río revuelto ganancia de pescadores. Si tú desarticulas las instituciones del Estado, hay alguien que se va a beneficiar. En un Estado pequeño, chiquito, yo me acuerdo que hace un tiempo hemos entrevistado a el señor Diógenes Alba, y él decía que básicamente la informalidad de Gamarra la promovía el gobierno local, quien vendía calles, y justamente él logró en algún momento a uno de los alcaldes que ingrese preso porque descubrió recibiendo el dinero de la venta de las calles. O sea, alguien se beneficia. En el Estado, si esto vemos en un gobierno local, algo pequeño, en el Estado, al haber justamente este desorden, ¿quién se está beneficiando a criterio de usted? La corrupción. La corrupción, y que nos afecta a todos, al ciudadano de a pie. Cuando vemos los robasueldos, cuando vemos se encubren entre ellos, cuando para hacerme me encuentran en delito y si no tengo mi abogado no pueden intervenir, prácticamente han desarticulado la colaboración eficaz, han desarticulado el sistema legal. Se benefician los delincuentes, se beneficia la ilegalidad. La propuesta de regresar pues la inmunidad parlamentaria. Regresar a la inmunidad, el reinfo se hereda ahora.
Entonces, yo creo que el ciudadano de a pie, común y corriente, no se ha dado cuenta de la gravedad de la situación, de lo que realmente se ha hecho con el Estado. Y lo más delicado es que, evidentemente, esto ha marchado en la dirección de proteger las economías ilegales y la corrupción, porque la corrupción afecta a todos, ¿no? Don Alejandro, ¿qué caracteriza a una propuesta de un sector del gobierno populista? Lo que caracteriza el populismo de derecha y de izquierda, porque no me vengan a decir que los de izquierda son populistas. Cuando deciden ellos aumentar el sueldo, cuando deciden tener cédula viva, cuando deciden el doble sueldo a los almirantes, a los generales, no hay derecha e izquierda. Cuando quieren tomar un sistema de salud privado en las clínicas para ellos y para sus familiares, es derecha o izquierda. Es indistinto con ellos, eso se negocia. O sea, el tema acá es el beneficio personal. Exactamente. Entonces yo creo que acá hay que aclarar, hay que ilustrar al ciudadano, cuidado, el populismo es de derecha y de izquierda, no le vengan a poner etiquetas. Alejandro, ¿cuál crees tú que de los últimos meses son ejemplos de populismo peligroso que están haciendo nuestras autoridades? Las AFPs, los fondos de pensiones. Mira, tienes la CTS es un seguro de desempleo. Tienes 4 millones que no tienen nada. Si bien hay observaciones al sistema de AFPs que han dicho que van a hacer una ley, pero ya cuando lo haga de repente ya no hay nada, simplemente pensemos, ¿qué va a pasar cuando tengamos más de 5 millones de peruanos mayores de 65 años en 2028 que no tengan ingresos? Y eso teniendo en cuenta pues que la expectativa de vida ahora es mayor que antes, ¿no? Básicamente ha crecido. Efectivamente. Las universidades Bamba, la estafa educativa, la SUNEDO, ¿cómo entendemos que la SUNEDO su primera decisión fue hacer un salón VIP para los rectores? Es como que Ocictel diga un salón VIP para Telefónica. Se reabre a las peruanas, se reabre Garcilaso, y son títulos que son una estafa, porque simplemente van a servir para constituir la Comisión de Educación del Congreso. Pero en la calle, en el mundo real, pongamos a niveles de empresa que yo veo, no se va a contratar ninguna de esas. Y eso, hay un montón pues de universidades que ahora ofrecen este servicio educativo y lastimosamente no son empleables, ¿no? Básicamente no tienen la calidad para ser empleables. Salvo en el Estado, como lo estamos viendo con la César Vallejo en el Congreso. En el Estado tiene cabida, porque en el sector privado que yo veo, yo participo en directorios, no se nos ocurriría tomar para un puesto determinado o algo así, ¿no? Alejandro, ¿cuál es la verdadera situación actual del Perú, ¿no? En la situación del Estado, en el gasto, la situación fiscal del Estado, actualmente cómo está? Mira, el Perú es un país privilegiado. A pesar de todo lo que estamos hablando, yo tengo confianza en el futuro. Si supiéramos ordenar el país, como lo dijo Salardi, creceríamos un 5 o 6%. Somos favorecidos, tenemos una bonanza minera sin precedentes. Cobre a 4.20, el oro se va casi a $4.000 la onza. Tienes una agroindustria boyante y el mundo tiene hambre. Y ampliada. Y ampliada, diversificada en productos. Y tienes el puerto de Chancay. Que el gran mérito del gobierno es no haber hecho nada. Lo poco, cuando me preguntaban qué podemos hacer, no hagan nada, porque si hacen algo la pueden malograr, como fue el cuestionamiento por la exclusividad. Y esto significa que nos podemos convertir en el eje de la integración de América Latina, recuperar la importancia que tuvimos con el Callao. Mira, Ecuador quiere exportar su cacao y bananos por Perú. Colombia no tiene TLC con China. Brasil, su salida natural somos nosotros. Chile, ya Costco Shipping anunció, traigan todos los de los puertos chilenos para reembarcarlos en Chancay. Mira la suerte que tenemos como país. Y no hemos hecho nada. Y sin hacer nada. Mira, si a mí me preguntan qué hay que hacer en este año que quede, el país le agradecería si no hacen nada. Porque lo poco que hacen es malograrlo. Es decir que básicamente nuestros gobernantes actuales son tan ineficientes. No, es un botín. El gobierno no gobierna. La señora Dina se preocupa de los cambios, su cirugía, el Rolex, vive su mundo frívolo y negocia la entrega del poder. Negocia la cabeza del señor Salardi, negocia entregando el botín para los puestos en el gobierno, y el Congreso es el que gobierna.
Y eso preocupa. Me preocupa seriamente porque ¿cómo vamos a recibir un país en el 2026? Alejandro, ¿qué implica un manejo irresponsable del gasto público? Mira, un manejo irresponsable es que llegado el momento hay que pagar la factura. Porque ahorita vivimos un periodo de bonanza, pero la bonanza ya está terminando. China ya no crece el 9%. China crece 4,5% y se avecina una recesión en China. Están preocupados. Estados Unidos ya vemos lo que sucede con la guerra de aranceles. Entonces ya no va a haber el botín del dinero para el presupuesto. Y como al manejo. El tema de la corrupción es grave. Que ese tema me gustaría señalar. Se ha generado toda una cultura de impunidad. La población me preocupa en la nueva generación porque toleran la corrupción. Básicamente en estos días pues estamos escuchando todo de China y una de las recomendaciones del gobierno chino era primero pues ver el tema de la corrupción. Es más, la pena de muerte decían que era una buena propuesta. El tema de sanciones graves para funcionarios públicos, justamente que cometen delitos, corrupción. ¿Qué opinas tú de estas sanciones drásticas a aquellos que cometen actos de corrupción en el Estado? Mira, lo que sucede es que la corrupción se ha institucionalizado en el país. El ciudadano de a pie no entiende de que la corrupción genera un gasto ineficiente, genera dinero mal invertido, ¿verdad? Genera pobreza finalmente porque nos cuesta a todos. Y si tú ves, los países más atrasados en el África son países corruptos. Entonces la corrupción deteriora, echa a perder y se pierden las expectativas. Mi incentivo no es ser eficiente, mi incentivo no es producir, mi incentivo es entrar al círculo de corrupción. Y eso está pasando en el mismo Congreso. Lo vemos en el día a día. ¿Cómo se puede frenar esta ineficiencia del Estado, este mal manejo del gasto, básicamente estas posibles corrupciones que existan? Bueno, tenemos que entrar a una política de tolerancia cero y entendimiento de la corrupción, porque la corrupción tiene oferta y demanda. Ya, no solamente nos fijamos en la oferta, claro, pero hay la demanda del otro sector, que se acomoda a la corrupción. Claro, ambos se benefician, ¿no? En el corto plazo se corta desarrollo social, se genera pobreza. ¿Hay razón para hacer eso en un país donde el 43% de los niños son desnutridos? ¿Donde 15 millones de personas comen una sola vez al día? ¿Ese es el gobierno de Perú Libre? ¿Eso es para ellos? ¿Han llegado en el Congreso a hacer esto en el país para hacer robasueldos? ¿Para hacer un botín del Estado para que haya doble sueldo en las Fuerzas Armadas para los congresistas? Porque son doble sueldo, llámalo como quieras. Alejandro, ¿cómo lo frenamos? ¿Qué hacemos? Tenemos primero que darnos cuenta y no aceptarlo. A mí lo que me preocupa es que en las próximas elecciones tenemos casi 2.800.000 de gente joven de 18 a 28 años. Y esa gente ha habido un mal aprendizaje. Ya lo toman deportivamente y toleran la corrupción. Tenemos que cambiar esto con la educación. Y Alejandro, esta población joven, imagínense, se caracteriza por decir que son apolíticos, que no quieren saber nada de la política, que no quieren inmiscuirse en la política, que no quieren ingresar a la política. ¿Qué podemos hacer para que estos jóvenes, de alguna forma, tomen interés, ¿no?, en los temas del Estado, porque es el futuro de todos los peruanos, hacia dónde vamos? ¿Qué harías tú o qué se podría hacer para que estos jóvenes tomen conciencia y básicamente luego tengan un voto responsable? Bueno, hay que recuperar una educación de base, pues, ¿no? Una educación de hacer entender a los jóvenes que realmente, si tú no haces nada, eres cómplice de la situación. Lo que decía Kennedy, tú reclamas al Estado, pero no te preguntas qué cosas has hecho para el Estado. Entonces no se quejen, pues. Cuando se quejan, cuando hay un asesinato en la calle, cuando muere un familiar cercano, no te quejes, pues está tu indiferencia. Tú eres cómplice de la corrupción. Alejandro, ¿qué porcentaje de Producto Bruto Interno se invierte en educación en el Perú? Mira, lo poco que se invierte mal. ¿Por qué? Porque tenemos el caso de... es una competencia por crear universidades. La última era la propuesta de crear la Universidad Cerrón en Huancayo. Y generas carreras que no tienen futuro. Mira, el 60% de las carreras están generadas, derechos, discúlpame, cada 9 horas sale un abogado. Levantas una piedra y aparece un abogado. Y aparece un abogado, ya cada 9 horas. Y hay una correlación con la corrupción también, porque hay oferta y demanda. Educación, contabilidad, administración, carreras light.
Cuando tú necesitas un experto en ciberseguridad, necesitas a alguien en Bitcoin, en sistemas de blockchain, tecnología del futuro, hay que importarlo. Y el resto, como no tiene empleo, va al Congreso o al sector público. Y esa es la ineficiencia y la corrupción que tenemos en buena parte. Porque no hemos generado los cuadros competentes. Hemos generado una educación que se va a reabrir con las universidades Bamba. Se abre a las peruanas con la propuesta de los congresistas, de Acuña y del otro señor de la Universidad de Fachada. Hay países del primer mundo donde justamente pues hay escuelas donde se preparan a los futuros autoridades que van a estar en los diversos sectores del Estado, y el gobernante elige de una terna a uno, o sea, no tiene la posibilidad de poner a sus amigos. Esta es una buena opción en un país como el de nosotros, donde básicamente pues ingresa alguien y trae a todos sus amigos sin importar que estén preparados o no técnicamente. Es que hemos desmantelado el Estado. Esa es la gran tarea del futuro, no es repartirlo en amigos. ¿Cómo desmantelamos, cómo limpiamos esto? ¿Cómo reordenamos este Estado? ¿Cómo reordenamos organismos reguladores? Una de las pocas entidades que se ha conservado, pongamos, es el Banco Central. El BCR con el BCR. Pero mira, hasta el mismo Indecopi. Indecopi debería tener una autonomía como la del Banco Central, profesionales de primera calificados y limpiar los estudios de abogados, que han sido topados en muchos de los comités. Entonces, eso mismo hay que hacerlo en unos organismos regulatorios. Ya no cumplen su rol. Son oficinas condicionadas al primer ministro, que la negocia políticamente. ¿Cómo construir propuestas responsables justamente de cara a las elecciones? Primero, darnos cuenta, este cambio que tenemos que darlo de partida, ¿no? ¿Por qué? Porque no podemos continuar en esta forma. Mira, tenemos casos latentes. Petroperú cuesta $3 millones por día. Y la presidenta sigue encubriendo. Es uno de los motivos de salida de Salardi. No escucho protestas en la calle. No escucho salir con ellos. Tenemos Telefónica. Telefónica, se cindieron las empresas. Prácticamente ha sido para mí una quiebra programada. No se cobró la deuda de SUNAT. Y el Estado permanece a un lado. El mismo aeropuerto, la tarifa de tránsito. La tarifa de tránsito no estuvo pactada en contrato original. Hemos demorado 25 años para hacer un aeropuerto. Y sale un desubicado primer ministro a señalar que es el aeropuerto más moderno de América Latina. ¿Cómo va a ser el aeropuerto más moderno después de 25 años, por favor? Ya está llegando. Felicito que lo hayan inaugurado. Necesitamos eso en el país. Pero tenemos que revisar la tarifa de tránsito. No es justo en un país tan diversificado geográficamente alguien que venga de Piura para ir al Cusco tenga que pagar peaje aquí en Lima. Alejandro, ¿cuál es el rol que juega en este ámbito los medios de comunicación respecto pues a informar justamente esta repartija que está ocurriendo? La tarea tiene que ser permanente. Cuidado con las campañas publicitarias. Porque veo las campañas publicitarias de inauguración y es en todos los canales, ¿no? Donde se van por lo secundario. No. Hay una tarea diferente del periodismo. Hay una responsabilidad de informar con transparencia y objetividad al país. Alejandro, ¿tú crees que se pueden desarrollar algunas políticas responsables y sostenibles? Sí, tenemos que cambiar y tienen que ser políticas radicales. Pero los graves problemas ahorita son la inseguridad ciudadana. Grave, mira lo que está sucediendo, ¿no? Nos ganó la minería ilegal. El Estado ha perdido el control. El Estado no controla. Básicamente, pues lo que se dice es que el crimen tiene una escalada, ¿no? Comienza en la trata de blancas, se va a la extorsión, al sicariato y otros delitos. Y luego, pues antes, el ideal de estos delincuentes era ser el traficante de drogas. Y ahora pues ya no quieren ni ser traficantes de drogas, ahora todos quieren estar, cuando llegan al top, quieren estar en la minería ilegal, en el oro. Mira, allá hay un canal con la minería ilegal, pero el Reinfo quieren que sea heredable. Claro, si están los representantes del Reinfo en el Congreso, el presidente del Congreso representante de los mineros ilegales, ¿ya? Y va a ser heredable. Pero fuera de eso, no hay un diagnóstico adecuado para combatir la inseguridad ciudadana. No se dan cuenta que el modelo ha cambiado. El modelo ha cambiado porque ya no es la banda que tiene infraestructura, controla. No, eso era antes.
Hoy día son franquicias. Se maneja virtualmente de arriba, las mafias, contratan a los operadores por 200 soles, 300 soles para que maten, y esa es la venta del temor. Ha cambiado hoy una franquicia. Entonces no hay eso. ¿Cómo se combate? No poniendo las Fuerzas Armadas en las esquinas, pues. Se combate con inteligencia, que eso es lo que no hay, ¿no? En este tema, pues, de las propuestas, del gasto, de la economía, ¿qué rol debe cumplir el Ministerio de Economía, ¿no?, y el Congreso y la sociedad civil para que esto mejore? Bueno, tengo muy poca confianza con el ministro de Transportes, con el actual ministro de Economía, ¿no? Al haber sacado a Salardi, creo que el mensaje es claro para el país. ¿Ya? Salardi no salió por el sueldo de la presidenta, Salardi no salió por cambios, lo mejor que tenía en el gabinete, que es un gabinete recompuesto, no es cambio de sillas nomás. Ven acá, manda para allá. No había, es dar gusto al Congreso, negociar su estabilidad por el año que viene. Básicamente estos 12 meses que vienen, ¿cuál es su expectativa? ¿Usted cree que mejorará algo o realmente va a ser una repartija total? El Perú es grande, tenemos que estar alertas. Y ustedes como medios periodísticos, como medios informativos, tenemos que ser claros y concretos. Tenemos que tener una vigilancia permanente para evitar que esta desarticulación y saqueo del país continúe. Alejandro, ¿qué le dirías tú a los candidatos? Ya las elecciones están cerca, va a ser un cambio, pues, de gobierno. Estos candidatos, ¿qué le dirías que se debería hacer con cara al futuro? Mira, con cara al futuro debería haber una visión de futuro para el país. ¿Qué quieren hacer con el país? Tienen que explicar. Lamentablemente la gente insatisfecha, que es uno de los problemas de la corrupción. Hay descontento, inseguridad. Hay grandes tareas en el país. Regionalización. La regionalización para mí es un fracaso. El único que hemos sido expertos que ha funcionado bien es en descentralizar la corrupción. 14 presidentes presos de corrupción. Y se ha aceptado la corrupción, entonces no implica volver al centralismo, pero tenemos que repensar la regionalización. Esos temas de agenda es lo que yo espero. ¿Cómo reformulamos la educación? Para evitar que continúe la estafa educativa del Congreso poniendo nuevamente las universidades bamba. Alejandro, si tú tendrías que decirle de cara al futuro a los candidatos 3 cosas que se debería hacer sin importar quién gane para que el Perú tenga un mejor futuro. Concretamente, ¿cómo vas a reestructurar el Estado, el país, la inseguridad ciudadana y darle una estabilidad para seguir adelante? Nada más queremos el ciudadano, la economía marcha por su cuenta. El Perú es un país prodigioso, es un Perú de oportunidades perdidas, como decía Basadre. Perdimos las oportunidades, perdemos el puerto de Chancay, perdemos la bonanza minera, lamentablemente con una clase política que no está a la altura de las circunstancias, ¿no? Espero yo que en estas elecciones haya propuestas viables y no un populismo, pues, de ínfima calidad, ¿no? Tanto de derecha como de izquierda, porque no me van a decir de que el populismo es solamente de izquierda, ¿no? No, el populismo es de ambos, pues, ¿no? Cuando agarramos peajes, cancelamos los peajes y nos va a costar más el arbitraje internacional. Cuando pedimos $1.000 millones, emitimos bonos que nos cuesta 10% y los tenemos depositado el dinero en los bancos al 4%. Cuando traemos arena a una piscina y decimos que esa es una playa en San Juan del Lurigancho, ese es populismo de derecha. No nos pongamos etiquetas, seamos objetivos. El país requiere una situación diferente, un manejo distinto y hay que reestructurar el daño que se ha hecho en estos últimos años. Así es, muchas gracias. Ya saben, el populismo puede ser de derecha o de izquierda. Cualquiera de los dos puede hacer populismo. Ya lo sabes, futuro candidato, no caigas en populismo. No te olvides de ver En la Mira de la Ley los lunes y los jueves a las 5 p.m.